no es para el egocentro, no es para aquel altivo, no es para el que realmente es un prepotente. Para él no hay misericordia. Parece que en los tiempos finales dice la palabra que él va a tomar juicio, pero realmente la misericordia es para los que nos humillamos delante de la presencia de Dios, y ahí es donde Dios empieza a actuar en misericordia para cada uno de nosotros. Yo creo que vaya conmigo al Salmo capítulo 27, ya a veces hemos hablado de él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 27 del libro de los Salmos. Gloria a Dios. Bendito Dios. Damos la bienvenida a nuestra hermana que nos visita. La quería, no que nos visita, pero sí queríamos ponernos de acuerdo con usted para cuando podamos ir a ver a su suegro. Hoy ya está aquí. Gloria a Dios, queremos ir a visitar, pero no queríamos caer de sorpresa. Así que hoy es el buen tiempo para que usted nos diga cuánto. No tiene que hacerlo ahorita, para usted nos dice y esta semana podemos querer, que lo queremos ir a ver. Amén. Así que contamos con esa llamada. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Salmo capítulo 27 dice su palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, que David empieza a tener, hermano, una meditación acerca de lo que él anhelaba, acerca de lo que él era, acerca de lo que él llegaría a ser. Amén. Acuérdense que Salomón, siempre hablamos de Salomón, que fue el hombre más sabio de toda la tierra. Ahora ya le ganó Siris. Amén. Ahora ya la computadora es más, realmente da los datos más, se puede decir, del pasado, presente. Pero realmente Salomón, en el tiempo que él habitó en la tierra, siempre tenía una meditación de parte de Dios, y era la inteligencia que Dios le había dado. Ahora toda esa inteligencia se ha puesto en un sistema ya de medios, computadora, ustedes ven cómo eso actúa, pero esa es una inteligencia diabólica. Pero cuando Salomón estuvo en la tierra, dice la palabra que por misericordia su padre David, Dios tuvo misericordia de Salomón. Y por eso que vemos que Salomón siempre actuó en dos formas. En una forma quería agradecer al hombre, quería estar bien con el hombre, y por eso él hizo pactos con los reyes, hizo pactos con todos los que gobernaban en aquel tiempo, y vemos cómo él habitó en esta tierra, pero tenía dos pensamientos, y esos pensamientos lo llevaron realmente al final de sus tiempos al fracaso, porque dice la palabra que al final pues él termina adorando ídolos. Pero sin embargo David aunque cometió errores, se mantuvo íntegro delante de la presencia de Dios, siempre se humillaba delante de la presencia de Dios, y esa era la misericordia. Si cada uno de nosotros queremos alcanzar misericordia de Dios, es que nos presentemos con un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desecha. Amén. Así que cuando nosotros entramos al lugar donde a Dios le pertenece, nosotros tenemos que entrar con un corazón contrito y humillado delante de Él. ¿Para qué? Para que al final de los tiempos nosotros seamos exaltados, y donde Él está dando testimonio a cada uno de nosotros. Cuando vemos nosotros hombres que fueron realmente de renombre, no hay testimonios en el presente o en el futuro para ellos. Pero sin embargo, cuando vemos nosotros que estos hombres habitaron delante de la presencia de Dios, ellos dieron testimonio. Nuestro Jesucristo da testimonio de Juan el Bautista, dio testimonio del rey David, dio testimonio de Noé, dio testimonio de Abraham, de Moisés. Entonces quiere decir, hermano, que nuestros nombres algún día van a resonar allá en el cielo. Acuérdense que viene la gran tribulación, y de hecho ya está ya está transpostando, como dice, ya se miran ya se mira cómo está redundando todo esto para un futuro. Pero como dijo el Señor, que nos alegremos si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, porque esos son los únicos que van a prevalecer por cualquier acontecimiento que venga a toda la tierra. Amén. Pero David, hermano, tenía un conocimiento sólido de la palabra. Después de que él reinó, empieza a escribir los salmos, y eso lo traía él atado al pasado. Entonces miramos lo que dice la palabra en el capítulo 27 del libro de los Salmos. Dice: el Señor es mi luz y
mi salvación. Amén. ¿A quién temeré? En otras palabras, cuando David empieza a explicar que el Señor es su luz, acuérdense que la luz del Señor es la palabra. Si nosotros nos mantenemos en la palabra, Él decía, lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y eso es lo que nos va a nosotros, hermano, a tener luz continua, nos va a nosotros una luz que realmente no se va a apagar, y es donde vemos nosotros que esta luz es fuerte y poderosa para que pueda ser lumbrera en nuestros caminos. Y luego dice que Él es tu salvación. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Esto es lo que estamos hablando, de que el Señor es la fortaleza de mi vida. Si nosotros expandiéramos esas tres palabras, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. Acuérdense que el cristiano tiene que estar precavido de cómo está su fortaleza. El cristiano tiene que cuidar de sus muros, tiene que tener cuidado de su refugio, de su ciudad refugiada, porque eso es lo que hace Nehemías. Nehemías, cuando le llegan a la carta al rey allá donde él servía como copero, le dicen que Jerusalén estaba completamente destruida, que sus muros estaban caídos, que había sido invadida por un rey hermano que quiso la destrucción de Jerusalén. Pero sin embargo, Nehemías sabía que él tenía que restaurar los muros, tenía que restaurar los muros de Jerusalén, las puertas, tenía que poner una murallada fuerte para que contrarrestara el enemigo. Y es lo que David sentía. Cuando vemos nosotros que él tenía su fortaleza, no es una fortaleza corporal. Y esto es lo que a veces confundimos nosotros, que pensamos que porque David era diestro para matar gigantes, era diestro para usar la espada, era diestro para combatir al enemigo. No, él hablaba de una ciudad de refugio, hablaba de una ciudad fortalecida, una ciudad que realmente, hermano, era imposible que fuera abatida por el adversario. Pero vemos nosotros que primero tiene que haber luz. Si no hay luz dentro de nosotros vamos a caminar a ciegas. Aunque podemos ser nosotros guías de ciego, pero dice la palabra que los no ciegos van a caer al mismo agujero. Entonces David, hermano, tenía esta mentalidad, y tenía esta mentalidad, decía, el Señor es tu luz, su palabra. Siempre él estaba alabando a Dios, componiéndole salmos, siempre estaba meditando en su palabra, siempre él hablaba acerca de la palabra, que el que mora bajo la sombra del Omnipotente dice que él morará en la habitación de Dios. Entonces David nunca se apartó de la palabra de Dios, y esto es la luz de nosotros. Si nosotros dejamos que se apague el pábilo que humea, entonces nosotros empezamos a caminar en medio de tinieblas, de oscuridad, y no va a haber luz en nosotros. Dice la palabra que si en nuestro ojo hay luz, todo nuestro ser va a estar iluminado. Pero si nuestro ojo tiene tinieblas, todo el cuerpo va a estar entenebrecido. Entonces nosotros podemos entender lo que él está hablando, que él tenía una confianza con Dios, porque él tenía un acercamiento con Dios. Por eso Dios le llama conforme a su corazón. Y dice la palabra que él tenía su salvación, y el Señor era su fortaleza de su vida. ¿De quién tendré temor? Ahí hay dos cosas, hermano, donde dice de quién temeré y de quién tendré temor. Hay una pregunta que nos hacemos nosotros. ¿El temor realmente te va a mantener despierto? ¿El temor te va a entrar en pánico? ¿El temor, hermano, va a hacer estragos en nuestras vidas? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener temores, tenemos que tener cuidado, porque entonces ya la confianza ya no va a estar puesta en tu luz, ya no va a estar puesta la confianza en tu fortaleza, ya no va a estar puesta la confianza en tu salvación, sino que va a estar puesta tu confianza en ti mismo. Y es ahí donde empiezan los temores, hermano, a habitar dentro de nosotros. Hemos tenido temores. ¿Cuántos no han tenido temores? Todos hemos tenido temores, hermano, pero cuando nosotros vemos la palabra, que eres tu luz, tu salvación, tu ciudad fortalecida, entonces nosotros tenemos que entrar en esa ciudad fortalecida. Acuérdense que aquel que aportille su vallado lo morderá la serpiente, y ese es el cuidado. Si nosotros queremos habitar en medio de la luz, en medio de la fortaleza de nuestro Dios, de la salvación de nuestro Dios, nosotros tenemos que ver que nuestros muros estén y todo lo que está alrededor nuestro esté amurallado. Amén. Entonces dice David, por una razón dice, ¿de quién tendré temor?
cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios, mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Usted y yo tenemos que tener cuidado quiénes son tus enemigos, quiénes son tus adversarios, quiénes son los malhechores, porque no van a poner una palabra que signifique lo mismo. No, la palabra que David está explicando es que él sabía conscientemente de quiénes eran sus adversarios, quiénes eran sus malhechores, quiénes eran sus enemigos. Ahora nosotros podemos ver que los malhechores eran aquellos que asaltaban, aquellos malhechores que siempre hacían la maldad. Acuérdense que nuestro Jesucristo, hermano, muere en la cruz y dice la palabra que estaban dos malhechores al lado de él, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero sin embargo uno de ellos se arrepiente, y entonces vemos nosotros la historia de los malhechores. Toda la gente necesita, hermano, tener a Cristo en sus corazones para no pensar en la maldad. Nosotros necesitamos tener más un conocimiento sólido en nosotros para que nuestra mente, como decía el cántico, que cambie todo nuestro ser. Los malhechores se levantan desde la mañana viendo a quién le van a hacer el mal, porque esos son los malhechores. Y alrededor nuestro se mueven todo esto, espiritualmente hablando. Gente que está manipulada, hermano, hoy se está levantando, ahorita en esta nación se está levantando un odio tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque realmente la maldad está llegando a la nación. Y no solo a esta nación, sino que está llegando al mundo entero. La gente mata solo por matar, la gente destruye solo por destruir, porque esa es una satisfacción para ellos. Entonces nosotros tenemos que conocer quiénes son tus enemigos. Tenemos que conocer cada uno de nosotros quién es nuestro adversario. Acuérdense que el adversario es Satanás, que el Señor lo reprende en esta mañana. Los malhechores son los que son manipulados por Satanás, y los que quieren devorar su carne son aquellos que desean la destrucción de cada uno de nosotros. Cuando te enfermas, hermano, por A o por B, ellos se alegran porque estás enfermo. Te pasa algo y se alegran. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, David conocía quiénes eran los malhechores. Y, hermano, si nosotros podemos tener un concepto de David, es que David fue perseguido a muerte durante mucho tiempo. Toda su vida él estuvo al acecho del enemigo, estuvo al acecho del adversario, estuvo al acecho de los malhechores, estuvo al acecho, hermano, del desprecio. Entonces todo esto se convierte en enemigos de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener primeramente, hermano, decir: el Señor es mi luz y mi salvación, Él es mi ciudad fortalecida. A quien yo tengo que tener es a Dios primeramente, y después, cuando sigue lo demás, dice: ¿de quién tendré temor? Tenemos que llegar a una conclusión, hermano, de que Dios está dentro de nosotros y los temores están afuera. Pero cuando estos temores invaden a nosotros y quieren ocupar el lugar que le pertenece a Dios, entonces nosotros ya estamos al acecho de ellos. ¿Está conmigo en esta mañana? Entonces dice David, dice la palabra: cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios, mis enemigos. Pero como él tenía una convicción en su corazón, él tenía una convicción de que Jehová era su luz, Él era su ciudad amurallada, era su salvación. ¿Qué es lo que pasa cuando un cristiano está firme, parado en la roca? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros le creemos a Dios primero, antes de que creerle al mundo, antes de que creerle a las cosas que están aconteciendo, antes de que usted crea lo negativo, usted le cree a Dios primero? Entonces el adversario va a querer penetrar y no va a poder, porque va a topar en muros, va a topar en fortaleza, va a topar en ciudad amurallada, en vallados, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener una convicción, porque Él lo dice: cayeron y fueron vencidos. Nosotros a veces cantamos los cánticos tan hermosos que te dan las victorias a tu vida, pero que al final, hermano, nosotros volvemos a caer en una opresión. Pero dice David, en este tiempo que él estaba hablando, porque él lo estaba viviendo en ese tiempo donde él hablaba y decía: Jehová es mi luz y mi salvación. Primeramente la palabra. Nosotros no podemos contrarrestar ninguna fuente satánica si no hay palabra ungida, si no hay palabra genuina, si no hay palabra que realmente te libere a ti primero para que puedas hacer estragos en el campo del adversario. Entonces David decía: Jehová es mi luz, y la luz era la palabra. Acuérdense que toda la palabra es inspirada por Dios, y esto dice la palabra que alumbra en lugares oscuros. Entonces nosotros tenemos que ver lo que la palabra está hablando, qué la palabra está haciendo en mi vida, qué es lo que la palabra me está fortaleciendo.
Por eso Nehemías dice la palabra que él estaba allá, hermano, impaciente cuando le estaba sirviendo la copa de vino al rey, y el rey notó que Nehemías no era el mismo, aquel hombre que su rostro resplandecía cuando le daba el vino al rey. Y usted sabe cómo voy a estar alegre si Jerusalén ha sido destruida. Entonces nosotros, dice la palabra de Santiago, no podemos estar alegres si estamos destruidos por dentro. Aquel que esté pasando tribulación, que ore. Y si su ciudad está fortalecida, si su ciudad está llena de bendiciones, entonces que cante, alabe al Señor. ¿Por qué? Porque esto es bíblico. No podemos fingir nosotros cuando estamos peleando una batalla, no podemos fingir cuando estamos tristes, no podemos fingir nosotros, hermanos, cuando algo está pasando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios está viendo el corazón. Y David dice la palabra: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén. Entonces dice la palabra: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ellos estaré confiado. ¿Qué es lo que pasaba en los tiempos antiguos? ¿Qué es lo que está pasando ahorita, lo que estamos viviendo nosotros? Estamos al acecho hermano, de ciertas fuerzas que están quitándole la tranquilidad a nuestros paisanos. Le están quitando la tranquilidad a aquella gente que busca el pan diario, a aquella gente que busca realmente, honestamente, ganarse el pan de cada día, pero están siendo invadidos a tal grado que los están acorralando, los están encerrando. Y eso es lo que pasaba. Cuando un rey quería tomar una ciudad, la sitiaba. Un rey no dejaba ni que entrara ni que saliera, hermano, comestible. Lo que pasó ahora allá en el Medio Oriente, no vamos a decir nombre, pero privaron de que entrara todo este alimento a los que estaban sufriendo adentro, de gente inocente, pero porque estaba sitiada. Es lo que estamos viviendo nuevamente nosotros. Y dice, usted puede ver los testimonios, cómo los niños están, hermano, se están muriendo, sus huesitos se pueden ver, la gente está falleciendo. ¿Pero por qué? Porque así era como aterrorizaban ellos los pueblos. Los aterrorizaban a tal grado que los sitiaban, y podían pasar 30 días, podían pasar 40 días, podían pasar un año, y ellos tenían el campamento alrededor de ellos y no los dejaban salir hasta que se les agotara todo lo comestible, el agua, hermano, a tal grado que ellos se tenían que rendir. Pero David decía algo: aunque un ejército acampe contra mí, aunque se levante una batalla de guerra, yo estaré confiado. Porque los que estamos bajo la unción del poder de Dios, dice la palabra que nosotros tenemos que confiar. Nosotros tenemos que estar, hermano, con un espíritu levantado hacia Dios, con un espíritu de fortaleza, con un espíritu de confianza, con un espíritu de esperanza a nuestras vidas. Entonces nosotros no podemos estar encerrados con ese temor. Nosotros tenemos que caminar confiados delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él hace un vallado de ángeles alrededor nuestro. Amén. Entonces David todo esto lo experimentó, y una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura del Señor y para meditar en su templo. Aquí hay algo, hermano, donde realmente me tocó mi corazón, donde realmente nosotros pensamos que alabar a Dios es 4 paredes nomás, una vez por semana. David no, David quería contemplar la hermosura de Dios. David se paraba enfrente del monte de Sinaí, allá donde la voz de Dios retumbaba, donde había centellas, truenos, hermanos, relámpagos, donde Dios hablaba, pero también podía él contemplar la hermosura de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver que ese era el anhelo de David. El anhelo de David era ser sacerdote, tal vez no ser rey. Nunca pidió ser rey, pero David anhelaba ser sacerdote. Empezaba a ministrar la presencia de Dios allá en medio de la majada, entre las ovejas que cuidaba de su padre. Ahí empezaba él a alabar, a bendecir el nombre del Señor. Y acuérdese que él estaba muy apegado a la palabra. Él sabía cómo los sacerdotes adoraban a Dios, cosa que él nunca lo pudo hacer. Por eso David, cuando fue a rey, dice la palabra que él se despojaba. Por eso nosotros tenemos que comprender cuál fue el anhelo de David. El anhelo de David era, hermano, entrar como un sacerdote al tabernáculo, entrar como un sacerdote al lugar santo, entrar como un sacerdote ahí donde hacían, hermano, donde estaban los santos, pero como sacerdote, no como rey. Por eso él se despojaba
dice la palabra, de sus vestimentas reales, de su corona, y se ponía el efod y empezaba a danzar con todo lo que alababan a Dios alrededor del arca del pacto que tenían en Jerusalén. Entonces hay cosas, hermano, que David las vivió y las anheló, y nosotros podemos contemplar muchas cosas. No esperemos nosotros que sintamos una visitación de Dios en este lugar siempre que vengamos aquí. Dios está aquí para bendecirnos, Dios está aquí para hablarnos, Dios está aquí para exaltar su nombre y perdonar nuestras faltas. Pero Dios existe allá afuera también. Usted puede ver y glorificar a Dios en cualquier monte, en cualquier lugar que usted vaya. Usted puede darle gracias a Dios, y es lo que hacía David. David no tenía un templo durante el tiempo de guerra, de batalla, persecución, donde sus enemigos se levantaban contra él, donde sus devoradores de carne se levantaban. Él siempre alababa a Dios, hermano, fuera de un templo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer también, alabar a Dios en todo tiempo, en cualquier lugar. Allí tenemos que levantar un altar a Dios. ¿Está conmigo en esta mañana todavía? Y por eso David, hermano, era conforme al corazón de Dios. Ahora nosotros podemos, hermano, compaginar la vida de nuestro Señor Jesucristo con la vida de David. Y dice la palabra que David empezaba a experimentar todo era su luz. ¿Quién fue la luz del mundo? Nuestro Señor Jesucristo. O sea que había algo apegado a él. A David lo llevan al pasado, lo llevan al presente y lo llevan al futuro. Entonces eso lo vamos a ir viendo más adelante. Dice la palabra: una cosa he pedido, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura del Señor, para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderás en sus tabernáculos, y en el secreto de su tienda me ocultarás, sobre una roca me pondrá en lo alto. Los angustiadores son otro tipo de enemigos. Los angustiadores son los que toman control, hermano, cuando tú tienes deudas y no pagan las deudas. Los angustiadores son los que te están oprimiendo. Dice la palabra que estaba un siervo de Eliseo, y que vinieron los angustiadores a querer tomar control de los hijos de la viuda. Y eso, hermano, realmente la angustia puede matar a cualquiera, puede llevarlo a una depresión, a un caos. Pero David, hermano, en medio de esas angustias, estamos hablando de lo que él estaba pasando personalmente, en medio de esos campos, allá afuera en una cueva de Adulán, allá afuera huyendo del rey Saúl, allá afuera huyendo de los filisteos, allá afuera huyendo, hermano, del que diera un aviso donde estaba David para que le dieran una recompensa. Allí David se metía en el tabernáculo de Dios. Allí David, hermano, ofrecía sacrificio a Dios. Allí David buscaba una cobertura y un refugio para su vida, hermano. Entonces vemos nosotros cómo David empieza a caminar en la presencia de Dios, no solo en un templo, no solo en un lugar de 4 paredes, sino que él empieza a expresar su gratitud a los 4 vientos allá afuera. Y aunque estuviera angustiado, él sabía que en el refugio secreto, ahí Dios lo iba a salvar. Por eso cuando yo veo todo esto y comparo lo que es la oración del Padre Nuestro, realmente es algo similar a lo que nosotros podemos hacer también. Padre nuestro que estás en los cielos, empieza a halagar, empieza a bendecir, empieza a exaltar, a darle el poder del que te puede bendecir, el que te puede dar poder. Hermano, aquí no necesitamos nosotros en esta tierra quedar bien con el hombre para alcanzar posiciones, no. Lo que nosotros tenemos que ser espiritualmente, tenemos que halagar al Dios vivo, al que hizo los cielos y la tierra. Y es lo que habla David: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces vemos nosotros cómo era el pensamiento de David, cómo era su vida realmente en aquel tiempo. Entonces, ¿está conmigo todavía? Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que se acercan, y en su tienda ofreceré sacrificio, con voces de júbilo cantaré, sí, cantaré alabanzas del Señor. Dice que Él prepara mesa sobre sus adversarios. Entonces cuando nosotros estamos en la angustia, y que lo que no le gusta a Satanás es que tú alabes y glorifiques el nombre de Dios en medio de enfermedades, en medio de persecuciones, en medio de contiendas, en medio de aflicciones, en medio de angustia, de opresiones, hermano, en medio de tus adversarios. Dios es Dios, y si tú has adorado a Dios, Dios está en tu vida, y no importa lo que se esté moviendo alrededor nuestro.
Por eso cuando nosotros alabamos y bendecimos el nombre del Señor, algo sucede. Hay un cántico cuando la iglesia alaba a Dios, suceden cosas. Y no son cosas tristes, sino que son cosas maravillosas. Y usted puede ver lo demás. El ciego mira, el sordo oye, el mudo habla, el cojo danza. Entonces tenemos que ver, hermano, lo que sucede cuando nosotros alabamos a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que el adversario no le gusta, que usted alabe en medio de consecuencias serias. Cuando nosotros vemos un ejemplo de Pablo y Silas, dice la palabra que ellos estaban en una posición de poder blasfemar contra Dios, de poderse negar la fe, de poder voltearse contra Dios, de decirle: Dios, mira, yo soy cristiano y mira dónde estoy metido hoy en este tiempo. Dice la palabra que ellos empezaron a alabar y a glorificar el nombre del Señor, y usted supo lo que pasó a la medianoche allá en la cárcel de Filipos. Entonces David, hermano, tenía una convicción en su espíritu, tenía una convicción en su alma. David sabía hablarle a Dios, sabía hablarle a su alma, sabía creer a las promesas que Dios tenía para su vida. ¿Por qué? Porque algo glorioso Dios estaba viendo que iba a hacer en David. Sigamos adelante, dice: aquí habla ya, y en su tienda ofreceré sacrificio con voces de júbilo, cantaré, sí cantaré alabanzas al Señor. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que ser explícito con Dios. Nosotros tenemos que ser explícitos, y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice la palabra que cuando entréis no vayamos con palabras vanas, que vayamos directo al grano. Podemos alabar a Dios, bendecir a Dios: Señor, tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Con Dios, hermano, tenemos que ir directamente al punto estratégico donde nosotros estamos necesitados. Entonces dice la palabra que David empezó a hablar con Dios y le decía a Dios: Dios, escúchame, escucha, Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí, es la misericordia, y esperamos una respuesta. Cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, y Dios mira tus aflicciones, y Dios mira tu corazón, que te estás acercando, y que dice la palabra que no has dejado tu primer amor, y que has probado todo, dice la palabra, y has visto todo que se ha desmoronado porque ha sido mentira, pero que en la lucha y en la prueba Dios siempre ha estado con nosotros. Entonces Dios te responde. Y ahí es donde le dice a David: respóndeme, Dios, cuando dijiste: buscad mi rostro, mi corazón te respondió: tu rostro, Señor, tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo, tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Cosas, hermano, que pasaron en la vida de este hombre, que realmente dice la palabra que era hijo legítimo de Isaí, pero Isaí lo desechó. Isaí lo desechó porque no lo reconocía como hijo legítimo. Pues en aquel tiempo no habían los ADNs, no habían como está ahorita la ciencia. Y en aquel tiempo, hermano, dice la palabra que Isaí desechó a David desde el vientre. Pensó que era un bastardo, pensó que era alguien de que el pecado había sido concebido. Entonces nosotros tenemos que ver qué era lo que desde el cordón umbilical David venía atado. David venía despreciado desde el vientre. Pero cuando hermano, tú estás convencido de que solamente Dios te hace libre y estás completamente, hermano, convertido a la palabra, entonces nosotros podemos poner nuestra queja delante de Dios. No podemos andarnos quejando en el Facebook, no podemos andarnos quejando en el Instagram, no podemos andar quejándonos, hermano, con medio mundo. Si nuestra queja va a ser interna, quejémonos con Dios. Es lo que hizo Job. Mi queja está levantada hacia Dios, sin faltarle el respeto a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos al grano, hermano, entonces Dios va a honrar y va a mandar la respuesta. Aunque la respuesta tarde, como dice Habacuc, cuando Daniel estuvo en ayuno, tardó la respuesta. ¿Por qué? Porque se levantaron los enemigos, los adversarios, a que no llegara la respuesta, hermano, de la petición que tenía Daniel, o la que tenía, déjeme decirle, todos estos hombres que le pidieron a Dios, y tardó la respuesta.
pero llegó la respuesta. Eso quiere decir que la súplica, la pregunta llegó hasta el trono de la gracia. Ahí es donde Dios toma control y Él sabe cuándo va a actuar. David traía desde su infancia todo ese desprecio. David, hermano, venía con una mentalidad, déjenme decirle, inferior a sus hermanos. ¿Por qué? Porque realmente en su mente, aún en su mente, él estaba pensando que era un bastardo. Y cuando vemos nosotros realmente el testimonio que su madre da es realmente diferente, y es donde le dice que él es hijo legítimo. Dice la palabra que nosotros somos hijos adoptados por el Espíritu, pero que somos coherederos con Cristo y somos legítimos porque no somos engendrados por voluntad de hombre. Entonces aquí hay cosas paralelas, hermano, lo que era David con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también fue despreciado. Nuestro Señor Jesucristo caminó en las aldeas y lo señalaban con el dedo. Ahí va el hijo de fornicación, ahí va el hijo del adulterio, ahí va el hijo de este. Y usted sabe que nuestro Jesucristo siempre se mantenía en una comunión con el Padre. Por eso nosotros tenemos que tomar una mentalidad, diga lo que diga el mundo, usted sabe en quién ha creído, en quién usted, hermano, tiene la bendición que viene de lo alto. ¿Por qué? Porque usted tiene que levantar altar en medio de la mesa de sus adversarios, alabar y bendecir el nombre del Señor. No importa lo que esté pasando allá afuera, hermano, toda la nación, toda completa, el mundo entero está en confusiones, está en contraataques entre ellos mismos, buscan la paz, pero para que llegue esa paz tiene que haber intereses propios, porque si no me conviene estos intereses, yo no voy a firmar ninguna paz, ningún acuerdo. Esa es una mentalidad humana diabólica. Entonces nosotros tenemos que ver la mentalidad de un hombre conforme al corazón de Dios, y vamos a ver la mentalidad de un hombre del corazón de Dios. ¿Están conmigo todavía? Denle palma al Señor si se atreve. Y David hacía, escucha, ponme atención, Señor, esto es lo que está pasando, porque aunque mi madre y mi padre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Y aquí vemos nosotros, él conocía a los adversarios, él conocía realmente quiénes eran sus enemigos, los escarnecedores, los adversarios, los devoradores de carne. Eso fue lo que sucede en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que saber cómo bregar contra ellos. Allá, hermano, usted sabe que en el mundo no puede pelear una guerra espiritual, pero usted tiene que tener un conocimiento de una guerra espiritual, porque a medida que usted se va concentrando en una guerra espiritual, usted va conociendo más qué es lo que ejerce en un mundo de tinieblas. Entonces David sabía quiénes eran sus enemigos, y ellos tenían una confianza. Ahora David quería saber cómo pelear contra ellos. Por eso cuando él fue a pelear contra Goliat, peleó carne contra carne, pero tenía un espíritu que lo estaba protegiendo, hermano, a él, que era el poder de Dios sobre David. Y dice la palabra que David ganó esa victoria sobre Goliat. Pero mire qué es lo que dice la palabra en el 11: Señor, enséñame tu camino y guíame por sendas llanas por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí, y aún los que respiran violencia. Entonces tenemos que ver que nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario por testigos falsos. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario por escarnecedores. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario por sus enemigos, por sus adversarios, por aquellos que levantaron y conspiraron contra él. Entonces David quería tener una mentalidad cómo bregar. Nosotros tenemos que saber los terrenos del adversario. Nosotros tenemos que conocer qué es un mundo espiritual, cuáles son los espíritus de tiniebla, cuáles son los espíritus que se mueven en los aires, cuáles son los gobernadores de tiniebla. Porque van en una jerarquía, y el reino de los cielos también tiene su jerarquía, y nosotros tenemos que conocer cuál es el mundo espiritual, dónde usted puede pelear una batalla, dónde usted tiene que pedir ayuda, dónde usted puede, hermano, vencer el enemigo, dónde usted mira que la batalla se está poniendo fuerte. Entonces David le dice a Dios: enséñame. El único que te puede enseñar todos los días es nuestro Dios.
Y cuando nosotros oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos pidiéndole una enseñanza a Él. Perdona nuestras deudas, perdona, dice, las palabras que uno habla cuando le está pidiendo, hermano, esa orientación a Dios por medio del Espíritu, hermano, en la oración que le damos al Padre. Todo esto, hermano, viene a coincidir con lo que David hablaba acerca de Dios. Entonces dice la palabra, no me entregues a la voluntad de mis adversarios, y la oración dice, más líbranos del mal. Y el mal no es que esté afuera, el mal a veces quiere estar dentro de nosotros. A veces vienen pensamientos que realmente, hermano, horrorizan a cualquiera. Vemos nosotros, hermano, como estos hombres que se paseaban en la terraza. Dice la palabra que aquel rey estaba en la terraza y de repente dijo, no, todo esto es lo que yo he construido. Dice que Dios se desagradó de él y le cambió el corazón humano a un corazón de bestia. Y usted sabe que él daba oídos, se mantuvo allá con él. Dice la palabra que él se alimentaba de las hierbas del campo y con el rocío de la noche. Ahí estaba él. Y usted sabe de quién estoy hablando. El rey David también cometió un error cuando él tenía que haber estado en la guerra. Hermano, dice que él se paseaba en la terraza y Satanás así trabaja. Ahora hemos visto algo que se está pasando sobre la terraza, pero nosotros tenemos que esperar qué Dios va a hacer. No es de nosotros la guerra es de Dios. Por eso tenemos que estar confiados en Dios cada día, porque se está levantando una potestad, no en un espíritu, entonces se está levantando una potestad, hermano, de encarnecimiento, de odio, de adversario, de enemigos. Pero nosotros tenemos la confianza en Dios, porque Dios es tu luz, es tu salvación, es tu ciudad fortalecida. Entonces nosotros, ¿de quién vamos a tener temores? Entonces cuando nosotros vemos la palabra, dice que Él empezaba a expresar todo esto, y no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí, y los que retiran violencia. Todos estos son sus adversarios, pero Él está hablando, enséñame tu camino, enséñame a caminar, Señor, porque la iglesia tiene que pasar por desiertos, valles de sombra de muerte. Y vemos nosotros cómo este hombre empezó a experimentar todas estas cosas, pero había la convicción. Y esa es la convicción que viene en cada uno de nosotros, es la que tenemos que tener en cada uno de nosotros. Cuando el adversario se levanta como gigante, nosotros sabemos de que hay un Dios más grande que Él. Cuando nosotros vemos que las cosas están a punto de ser perecedoras, nosotros tenemos que ver que Dios es el que da la vida. Cuando nosotros vemos donde dice la palabra que no hay fuentes de agua, ahí es donde Dios está. Cuando Agar, hermano, estaba en el desierto, ya parecía que era lo último de su existencia, y dice que había dejado a Ismael a una cierta distancia, dice porque ya perecían de sed de alimentos. Y cuando de repente vio Dios la necesidad, Dios está viendo cada necesidad nuestra. Dios no nos ha abandonado, Dios no ha dejado a su pueblo, porque fue su palabra decretada que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y dice la palabra que ahí donde ella estaba, caminó una poca distancia, y ahí estaba un pozo donde salió agua, donde ellos pudieron sobrevivir y alimentarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en medio de la angustia, ahí está el poder de Dios. En medio de las aflicciones, ahí está el poder de Dios. Entonces yo quiero terminar con esto, que salgo y dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Ahí hay algo que nosotros tenemos que aprender. El 40% está desertando de las iglesias. El 40% se ha olvidado de Dios. Por eso cuando usted mira que aquel dice que da el 60, el 70 y el 100, este es el pueblo que realmente busca al Señor. Pero el 50 y el 40 han desechado la palabra, vieron que el evangelio no era para ellos, y ahora estamos viendo nosotros, hermano, cuando David decía contemplar la hermosura de Dios. Estamos viendo grandes iglesias, y yo me preguntaba, Señor, la iglesia de nosotros, ¿por qué no crece? ¿Por qué la iglesia de nosotros siempre se ha mantenido en bajos números? Y cuando yo veo otras iglesias, hermano, no voy a decir nombre, pero que
hacen fama de su vestimenta, de sus zapatos. Y digo, si estos vendieran un par de zapatos como lo hace alguien que no conoce de Cristo, y aunque su nombre es cristiano, cuando mira a una necesidad, Él da sus zapatos para que puedan saciar sus deudas, para que ellos puedan, hermanos, saciar los alimentos de alguien que necesite, y esto no lo sacan a la vista. Pero cuando vemos estos predicadores que quitan la bendición de Dios, que quitan la imagen de Dios, que quitan, hermano, las visitaciones de Dios para presentarse ellos, a mí que me importa cuánto vale un traje. Eso no me da la salvación. Si ese dinero lo invirtieran, hermano, donde ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas, a aquellas necesitadas, la escasez se terminara. Pero como le conviene al hombre estar en esto, y no le conviene al hombre participar con los pobres, porque desde el momento que él se contamine con los pobres, hermano, ellos van a parecer pobres. Por eso cuando entregan a nuestro Jesucristo, no sabían quién era Jesús. Cuando llegan los soldados a querer arrestar a nuestro Jesucristo, no lo conocían. Y por eso el traidor Judas tuvo que ir a besar a nuestro Jesucristo para que lo reconocieran y dijeran: aquel que yo le dé el beso, ese es Jesús. Entonces nosotros estamos viendo que la mentalidad, hermano, ya no ver la hermosura de Dios, ahora ver la hermosura de los pastores. Realmente no puedo captar eso. No puedo captar, porque aquel hombre que caminó sobre las aldeas, hermano, con sandalias polvosas, hermano, con la fatiga del día, con el calor del tiempo, hermano, ese traía la salvación al mundo entero, no solo la traía para su persona. Y dice la palabra que él tenía 2 prendas de vestir nomás, que caminaba con aquella túnica, hermano, que nunca se ensuciaba, y con aquella túnica que le hizo de una sola pieza amarilla, en la cual dice que los soldados quisieron romper para echar suerte sobre ella, y ellos tuvieron que echar suerte sobre ella porque no se rompió, sino que dice que era un fan para ellos, a ver quién ganaba las vestimentas de que llevaban a la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos que ver cuál era el corazón de David. ¿Le falló a Dios? Sí, le falló a Dios, pero era conforme al corazón de Dios. No se dejó guiar, hermano, en el hoyo cenagoso, no se quedó, hermano, ahí en las prisiones eternas, no se quedó, hermano, atado de manos. Siempre él estuvo alabando y glorificando el nombre del Señor. Y cuando yo veo, hermano, todas estas iglesias que se llenan, me imagino, yo digo: Señor, ¿habrá algo espeso del Espíritu Santo en ellos? Y todo es un show. Todo es un show, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra tiene que estar dentro de nosotros para poder contrarrestar todo eso, empieza una quietud en nosotros. Confórmate, porque las visitaciones de Dios han venido a nosotros. Entonces, cuando Dios nos visita, eso es todo lo que necesitamos: una confianza con Dios, un acercamiento con Dios. Eso es lo que necesita el hombre. El hombre no necesita ser famoso en esta tierra. Entonces vemos nosotros que hay algo que David habla y dice: hubiera yo desmayado. Mucha gente ya desmayó en el Evangelio, pero dice la palabra que nuestro Jesucristo no te deja que desmayes en el Evangelio. No es de parte de Él. No es de parte de Él. Aún cuando los discípulos vieron que todas las multitudes se iban, le dijo nuestro Jesucristo a ellos, les dijo: ¿creo sí vosotros también? Y Pedro dice: ¿a quién iremos si solamente tú tienes las palabras de vida eterna? Y eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Para qué queremos nosotros, hermano, medicina para vivir 100 años? Lo que queremos nosotros es tener una vida eterna en Cristo. ¿Está conmigo en esta mañana? Entonces dice la palabra que hay algo aquí. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y es lo que Dios experimentó en David. David, hermano, vio la presencia de Dios, vio como Dios lo rescataba, vio como Dios lo salvaba en la tierra de los vivientes. Pero sin embargo, en lo de nuestro Señor Cristo fue diferente. En lo del Señor Jesucristo fue abandonado por el Padre, sí. Fue menospreciado por sus hermanos, sí. Fue llevado a la cruz del Calvario por falsos testigos, sí. Los que estaban los fariseos, sí. ¿Y dónde lo llevan a Él? Dice la palabra que lo meten a la tierra de los muertos.
a la tierra de los darkness, a la tierra donde estaban las cárceles infernales. Ahí vemos un gran cambio que David pudo ver en la tierra de los vivientes. Por eso cuando Pedro le dice a nuestro Jesucristo, Señor, hemos dejado todo, ¿qué recompensa tenemos? Y le dijo nuestro Jesucristo que la recompensa iban a recibir el 100 más de lo que habían dado ellos en esta tierra, y es la tierra de los vivientes. Cuando nosotros vemos la tierra de los vivientes, es que vamos a ver literalmente la mano de Dios sobre tu vida, cómo Dios nos ha sanado, cómo Dios nos ha sacado del mundo de tiniebla, cómo Dios nos da un reposo en nuestra alma, cómo nosotros caminamos bajo una luz, hermano, que ilumina nuestro caminar, cómo vemos nosotros las esperanzas que están fluyendo en nuestras vidas, cómo usted puede mandar este evangelio, hermano, a los descendientes suyos. Por eso Salomón alcanza la misericordia de Dios, no por sus fuerzas. Salomón alcanzó la misericordia porque conoció Dios a David. Y si Dios te conoce a ti, hermano y hermana, esa bendición va a ser transferida a tus descendientes por amor a tu nombre, por amor al nombre de Él, por amor a nosotros. Por eso es que Dios tiene misericordia en la tierra de los vivientes, pero no fue así en nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo quiero ir terminando ya con esto. Dice la palabra: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Yo quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 22. Gloria a Dios. Y aquí vemos nosotros algo que ellos tenían que ya haber entendido por muchos años atrás. Capítulo 22 del libro de Mateo. Y por eso le digo, Dios va a dar testimonio, nuestro Jesucristo da testimonio de nosotros. Nosotros no podemos llegar hasta el trono de la gracia hoy si no es por medio de nuestro Jesucristo. Por eso dice: enséñame tus caminos. El Señor es mi luz, es mi salvación. Dice que lo iba a poner en la roca y de ahí y podía ver a sus adversarios. Cuando Él unge nuestra cabeza, nosotros estamos siendo ungidos más que los demás, más que los otros. Usted puede ver gente muy bendecida, pero no hay unción en sus cabezas. ¿Por qué? Porque ellos, su mentalidad fue la bendición. La mentalidad de ellos fue lo material, la bendición de ellos fue lo que realmente, hermano, anhelaban sus almas, lo que ellos estaban saciando, hermano, sus corazones. Por eso dice que la palabra, si los deseos del corazón es lo que manda la señal a la mente. Entonces vemos nosotros grandes hombres que si no eran vestimentas blancas, carros de último modelo, hermano, y hoteles de primero de 5 estrellas, no predicaban. Y ahora como están pidiendo divorcio y tienen un pleito que tienen en la herencia para partir. Por eso muchos matrimonios, déjenme decirle, hay que hablarlo porque es lo que es. Muchos ministerios no se separan. ¿Por qué? Porque los une lo material, ya no los une lo espiritual, ya no los une ese mismo sentido donde son una sola carne. ¿Por qué? Porque todo eso se perdió en ellos. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos peleando la batalla y seguimos adelante con trabas y empujones y seguimos creyéndole a Dios que Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros en su misericordia, entonces David habitó en la tierra de los vivientes. Entonces vemos nosotros que nuestro Jesucristo da testimonio a cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra, ya vamos terminando, 22:41. Y estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta diciendo: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron: de David. Él les dijo entonces: ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David se le llama Señor, ¿cómo él es su hijo? Y nadie pudo contestarle ni una palabra. Ninguno de ese día se atrevió a hacerle preguntas. Eso es lo que había en el corazón de David. Cuando David, hermano, en su angustia no buscaba consuelos afuera, sino que lo buscaba con Dios, llevaba sus quejas a Dios, llevaba su propósito, su mente, su alma, su cuerpo, su espíritu, lo levantaba hacia Dios. Entonces dice la palabra que él es hijo. ¿Quién es hijo del Cristo? Oh, el hijo es de David.
Y estaban hablando con el Hijo de Dios, con el que le iba a dar una promesa al trono de David eternamente. Pero ellos no quisieron, se quisieron sacar la pregunta. Entonces, ¿cómo es que David le llama a su Señor? Siéntate a mi diestra, a su Señor, hasta que ponga por estrado a todos tus enemigos. Entonces, ¿cómo fue que nuestro Señor Jesucristo peleó la batalla más grande? Cuando Él desciende al Seol, cuando Él desciende a los infiernos, cuando Él desciende hasta el centro de la tierra, donde su cuerpo es calcinado completamente, ahí pensó Satanás que Él había vencido. Pero cuando Dios lo empieza a levantar, dice que empieza a entretejerlo nuevamente de las cenizas y le da el cuerpo glorioso. Por eso hay dos cosas. Uno fue levantado en la tierra de los vivientes, porque dice que David murió en largos días y que su sepultura todavía está en medio de ellos. Pero que nuestro Jesucristo muere por los encarnecedores, cosa que David peleó contra ellos, Dios lo rescató de todo eso, los enemigos, los adversarios, Él los tuvo que confrontar. ¿Y cómo lo venció? En el mundo de tinieblas. ¿Por qué? Porque tú no vas a vencer a un adversario en la tierra de los vivientes. Nosotros tenemos que ir más al fondo, allá donde ellos están sus guaridas, ahí donde ellos se esconden, ahí donde ellos trabajan, ahí donde ellos manipulan. Entonces nosotros tenemos que comprender quiénes son nuestros enemigos, y no vamos a pagar mal por mal, sino que vamos a levantar una nación, hermano. Por eso nosotros tenemos que pelear una batalla espiritual en cada hogar. Tenemos que pelear una batalla en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el adversario se levanta como león rugiente. Y ese es el adversario que anda como león rugiente, dice que buscando a quien devorar. Y estos fueron los que se levantaron contra nuestro Señor Jesucristo. Malhechores habían en la cruz del Calvario, 2 malhechores. Dice la palabra que ellos vieron aquel encarnecedor, y usted sabe cómo está el mundo hoy en estos tiempos, lo que acaba de decir este hombre, que si Dios era ilegal, que lo iban a sacar también del Estado. Una mentalidad que realmente no tiene sentido. Y estos hombres se oponen contra Dios. ¿Por qué? Porque quieren fama, quieren el ego. Y si tú lo dices y te funciona, pues yo también lo voy a hacer. Por eso no podemos copiar el evangelio de nadie. Usted viva su vida espiritual como Dios se la está dando, con defectos, imperfecciones que tenga cada uno de nosotros, hermano, pero Dios nos ama tal como somos. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante, y nuestro Jesucristo ya no descendió a la tierra de los vivientes, sino que desciende a la tierra de los muertos, a la tierra de las oscuridades, ahí donde dice que le fue a arrebatar las llaves de la muerte al Señor diablo. El Señor lo reprenda. Entonces vemos nosotros cómo Dios empieza a elaborar una salvación de victoria sobre nuestras vidas. Y por eso dice la palabra que le dijo a su Señor: siéntate a mi diestra. Mi Señor le dijo a su Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Cada uno de nuestros adversarios van a ir cayendo en el tiempo de Dios, no en su tiempo, ni en el tiempo mío. Cada uno. A veces, hermano, el león anda rugiendo. Dice que a la partida de Pablo tenía temor de que lobos rapaces fueran a destruir la viña. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de los que te desean el mal. Pero aquellos que te bendicen, aunque no te digan nada y te bendicen, porque hay una llamita ahí en tu corazón y sienten, hermano, un consuelo para cada uno de nosotros, y dice: Señor, bendícelo. A veces oramos por gente que ni la conocemos nosotros. A veces oramos por gente, hermano, que está pasando momentos difíciles. Oramos por los que están en los hospitales, no los conocemos, pero que la oración tiene que llegar, porque ahí hay alguien que realmente le está creyendo a Dios y quiere irse en paz para con Dios, y esta oración va a llegar. ¿Por qué? Porque hay una intercesión. Entonces nosotros tenemos que saber quiénes son nuestros enemigos. Por eso nosotros, hermano, en este día tenemos que decir también con todo nuestro corazón: Dios es mi luz. Y si Dios es tu luz, es tu salvación, y esta ciudad fortalecida, tu ciudad amurallada, ahí donde no puede entrar ningún mal alguno. Por eso en esta mañana yo quiero darle gracias a Dios por lo que Dios hace en nuestras vidas, porque hay preguntas
que nosotros le tenemos a Dios y que Dios es tan soberano que te da una respuesta dulce, te da una respuesta que realmente tú le entiendas. Y aunque te exhorte Dios por falta de fe o por un poquito de incredulidad, siempre la recibimos con agrado. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Por eso cuando nosotros decimos, enséñame Dios, nosotros tenemos que estar a la expectativa de que Dios te va a enseñar de una forma a otra, pero Dios te va a enseñar. Y entonces tú le vas a decir, gracias Señor, porque hubiera desmayado si no habría de ver tu bondad. Dios ha tenido bondad en cada uno de nosotros. Este día usted vivió, usted comió, usted durmió, tiene techo, tiene ropa, tiene todavía cosas, hermano, que cualquiera las anhelara tener en su vida. Y por eso le damos gracias a Dios. Pero también la batalla continúa, la batalla no se queda ahí. ¿Está conmigo en esta mañana?